Vamos inmediatamente a grabar y ahí estamos grabando en esta hora. Mi querido, mi hermana Miluska, mi hermana, Dios me la bendiga. Si nos puede guiar en una oración, amén, y damos inicio a esta Amén. clase el día Amén. 15 de diciembre de 2025. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos tu presencia en medio de nosotros, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre, porque tú eres digno, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y la plataforma, Señor, y junto con mi hermano Patricio. Gracias, Padre Santo. Te pido que tu presencia no nos abandone, Padre, que tu presencia esté ahora con nosotros, Padre, que unjas esta clase, Padre Santo, para que podamos entender, Dios mío, y le pongamos ahínco a seguir adelante, aprendiendo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Bendigo a cada uno de los pastores y hermanos que están en la plataforma, Padre Santo. Gracias, gracias, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que tú vas a guiar esta clase. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanita. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, mi hermana. Bueno, queridos hermanos, y lo invito a inmediatamente vamos a compartir la diapositiva y nos vamos a ir a clase directamente a lo que nos corresponde. Amén. Vamos a compartir pantalla acá. Bueno, a los que me han visto sabrán que aquí contraté un programa sobre IA para poder generar y crear imagen. Bueno, algunos hermanos yo creo que ya han visto los videos que hemos estado subiendo y me va a ayudar harto en poder crear afiches y poder crear imagen para las presentaciones. Si alguien me puede ayudar ahí si sale ya la imagen. Amén, hermano. A Amén, ver, hermano, amén. salve. Amén. Bueno, queridos hermanos, lo invito a poder tomar apunte y cuaderno y lápiz y empezamos la clase el día de hoy. Recordamos que la clase pasada quedamos en el segundo libro de Crónicas, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos en el libro número 15. Si contamos desde Génesis hasta adelante, quedamos en el libro de Segunda de Crónicas y pasamos al libro de Esdras. Bueno, haciendo una síntesis a este libro y antes de dar un panorama al libro de Esdras, es necesario entender también el proceso en el cual ya está viviendo el reinado de Israel. ¿Ya? Tenemos que entender que Jerusalén, ¿no es cierto?, estaba destruida en el tiempo de Nehemías debido a la conquista y la destrucción de parte del imperio babilónico. ¿Ya? Y esto fue sobre Nabucodonosor, el número 2. ¿Ya? Y esto fue en el siglo alrededor del 587, para que anote ahí, y entre el año 586 antes de Cristo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ahí la ciudad fue arrasada, ¿no es cierto? Se quemó el templo y aparte el exilio que sufrieron muchos de los judíos, los israelitas. ¿Ya? Ahí tenemos que entender también que las murallas, los edificios, estaba todo en ruina en el tiempo de Nehemías. Y también, ¿no es cierto?, cuál fue la causa original de todo este problema que surgió en el último, ya se puede decir, reinado, se puede decir, dividido, fue la causa de la desobediencia, ¿no es cierto?, y la apostasía. Los israelitas se habían alejado de Dios. ¿Qué hicieron? Practicaron la idolatría, ¿no es cierto?, la injusticia. ¿Y qué pasó a esto? Lo llevó a un juicio divino de parte de Dios. También vemos, ¿no es cierto?, la rebelión que tuvo Babilonia y con el rey Sedequías de Judá, ¿no es cierto?, se rebeló contra el dominio babilónico también, y esto provocó un asedio y la destrucción final, al final también de Nabucodonosor. Amén. En la situación, encontramos el libro de Esdras y Nehemías. Recuerde que el libro de Esdras y todos los libros históricos, como veníamos hablando en la clase anterior, solamente es un solo libro para los judíos. ¿Ya? Nosotros estructuramos, se puede decir, en el tiempo que se canonizó la Biblia de los 66 libros, se formó una estructura y divisiones para poder entender un poquito más el periodo histórico. Pero los judíos recuerden que se limitan, ¿no es cierto?, a tres estructuras en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó, no es cierto? El libro de Nehemías y de Edra está en un solo libro para los judíos, pero en cambio para nosotros está dividido. ¿Por qué nosotros tenemos que marcar esto? Porque los judíos no tienen a Edras como un solo libro.
Nehemías tampoco, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, Primera y Segunda de Crónicas tampoco lo tienen estructurado o dividido, sino para ellos es un solo rollo o un solo, se puede decir, códice, ¿ya? ¿Y cuál es el estado que se encontraba en el tiempo de Edra la ciudad, ¿no es cierto? Estaba en un estado de ruina y también había una oposición a la reconstrucción, porque recuerden que en este exilio que sufrió Israel, eh, ya había, yo creo que, no es que diga yo creo tampoco, sino que viendo el acontecimiento histórico de la palabra, yo creo también de que el más del 70% de los judíos, de los que habían muerto, aparte de los que se habían exilio, quedaba solamente un 30% en la ciudad. No había recursos, ¿no es cierto? No había quizás la materia prima para poder construir otra vez en sí la ciudad. Entonces, cuando nosotros terminamos el segundo libro de Crónicas, ¿no es cierto? Vemos ya un Israel completamente desviado y sediado, tomado por los, se puede decir, babilónicos. Y dicho esto, para poder hacer una introducción, ¿no es cierto?, a lo que vamos a hablar, el libro de Edra, y póngale ahí como título, seguimos al libro de Edra, ¿ya? El libro de Edra, como introducción, usted le coloca ahí, eh, este libro, en el contexto histórico, es la clave esencial para poder empezar a narrar, ¿no es cierto?, el regreso de los judíos hacia Babilonia, en Jerusalén, y los eventos relacionados con la reconstrucción del templo y la restauración de la comunidad judía, que estaba exiliada, ¿no es cierto?, vino, se puede decir, este hombre que usted ve aquí en la foto, yo traté de hacer lo más posible, mejor la imagen de la IA para que usted pueda ver, Pedra, para que usted coloque inmediatamente ahí, él fue un escriba, ¿ya? Como su profesión era escriba, Pedra, ¿ya? Entonces, en el contexto histórico, el libro comienza, donde termina Segunda de Crónica, ¿no es cierto?, con el decreto del rey de Persa, Ciro el Grande, alrededor del 538 a.C., ¿ya? Y permitió a los judíos cautivos regresar a su tierra. El libro abarca también un periodo aproximadamente de un siglo documentado el cumplimiento de la promesa de Dios de liberar a su pueblo después de 70 años de exilio, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del autor y la fecha del libro, aunque no se especifica muy bien, dejen correr un poquito acá, ahí la imagen, para correrla un poquito más, aunque específicamente, ¿no es cierto?, no sabemos una fecha exacta, siempre los eruditos que analizan en el orden cronológico de la Biblia tratan de argumentar porque hay muchos tiempos perdidos o años perdidos cuando pasan estos temas del cautiverio. eh, Al momento de recopilar se pierde un poquito la visión del tiempo, entonces dar una, no sé, una exactitud de que el libro se escribió completamente en esa fecha, no, no podemos dar, pero sí hay registros basados a lo cronológico del tiempo. Por ejemplo, el autor y la fecha de este libro, aunque el libro no especifica el nombre de su autor, la traducción y muchos eruditos bíblicos atribuyen su autoría al propio Edra, un sacerdote y escriba que era experto en la ley de Moisés, ¿no es cierto? Porque traducía, ya en el tiempo de Edra, él traducía el Pentateuco, ¿ya? Y el libro probablemente fue escrito entre el año, probablemente, lo vuelvo a decir, no es una fecha que nosotros estipulemos o nosotros como instituto universitario nos inclinemos a dar una fecha exacta, no se puede, hermano. Entonces, nosotros creemos que el libro probablemente fue escrito entre el año 460 o el año, perdón, sí, 460 y 440 antes de Cristo. Originalmente Edra y Nehemías forman un solo volumen rollo, como habíamos hablado. Ahora, en la estructura de este libro, de Edra, ¿ya? Se divide en dos secciones principales, y esto es lo medular de este libro. Por ejemplo, del capítulo 1 al 6, nosotros vemos, ¿no es cierto?, el primer retorno, la reconstrucción del templo. Esta sección describe el liderazgo de Zorobabel, quien guió al primer grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, ¿ya? Y también supervisó la reconstrucción del segundo templo a pesar de la oposición local, ¿ya? Los esenios, ¿se acuerda que hablamos un poquito de los esenios? No sé si algunos investigaron sobre las sectas, cuántas sectas hubieron, ya todo esto, si alguien estudió eso.
¿Se recuerdan que dimos como tarea que en el tiempo de Jesucristo dimos dos tareas? Yo todavía me acuerdo, ¿no es cierto? Tres tareas dimos. Eh, ¿Qué pasó entre el periodo intertestamentario, ¿no es cierto? Y cuáles fueron las sectas. Los esenios, cuando se construyó con Nehemías, los esenios se apartaron y no adoraron en el segundo templo, porque Dios, según ellos, permitió la destrucción por la desobediencia del hombre y que Dios ya no habitaría más en el templo. Pero también en la clase pasada hablamos, ¿no es cierto?, que Jesucristo mismo dio énfasis y, ¿no es cierto?, el celo surgió del Señor, ¿no es cierto?, cuando vio a los cambistas y a los vendedores en el templo, a las afueras del templo de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 1 al 6 hablamos de la reconstrucción, la supervisión de la reconstrucción del segundo templo. Y en el capítulo 7, al capítulo 10, perdón, retorno de Edra y la reforma espiritual. ¿Ya? A mí me gusta este proceso que vivió Israel cuando fue destruida, ya porque hubo una reforma, realmente la palabra literal reforma, podemos ver aquí la primera reforma que se hizo en la historia o en el periodo bíblico fue con Edra y Nehemías, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? 70 años después, Edra lidera un segundo grupo, su enfoque principal no es la reconstrucción física, sino la restauración de la vida espiritual y social del pueblo, intentándole obedecer la ley de Dios y abordar el problema de los matrimonios mixtos con pueblos extranjeros. Y ahí vamos a hablar también un poquito más del tema del pecado que cometieron los israelitas y cómo se trajeron. Incluso siempre esta pelea la tuvo la nación de Israel. Aún así se fue al exilio, volvió y trajeron puras costumbres paganas después, hermano. Ahora, el tema principal del libro de Edra son cuatro, y ahí usted la nota, es esperanza y restauración. El libro es una crónica de la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de su restauración. Bien, en el tema principal, como número dos, vemos la soberanía de Dios. Y aquí Dios, ¿no es cierto?, muestra su obra a través de líderes y reyes, incluso paganos como Ciro y Artajerjes, a llevar a cabo su plan. Y en esa soberanía, ¿no es cierto?, ocupa estos dos hombres que eran rey, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente. Ahora, la importancia de la ley y la adoración como tercer punto importante en el libro. Restablecer la adoración, ¿no es cierto?, verdadera, que tenían que obedecer al pie de la letra como Dios se la había dado en la ley y en la Torá. O sea, tenían que volver a hacer esta reforma, tenían que otra vez volver a empezar como Dios le había revelado a Moisés, ¿no es cierto?, en Deuteronomio y Levítico, cómo era la estructura de esa adoración y cómo tenía que seguir y cómo se tenía que hacer. Y también vemos, ¿no es cierto?, en el tema principal de este libro, el remanente fiel que quedó. Ahí narra, ¿no es cierto?, y se centra en el remanente del pueblo que regresaba a la tierra prometida, que siempre Dios le prometió, ¿no es cierto?, a los patriarcas, esa era la tierra prometida. La mayoría, en el tiempo de Edra, que se fueron al exilio, fueron porque los mismos babilónicos, algunos de ellos se los llevaron como esclavos, algunos de ellos fueron dispersados. Es como cuando viene el león, ¿no es cierto?, a una manada, ¿no es cierto?, de bueyes, y el león entra a esa manada, ¿no es cierto?, hay se dispersan todos, algunos corren para el oriente, otros para el occidente, y esto mismo pasó, hermano, cuando fue la conquista de Babilonia, ¿no es cierto?, al Judá y a Israel, cuando fue el rey y atacó, se puede decir, la tierra prometida. Y resumiendo, ¿no es cierto?, el final del libro de Edra, el final del libro, ¿no es cierto?, culmina con una dolorosa reforma espiritual. O sea, usted me dice, pero qué dolorosa, porque ahí vamos a ver los puntos clave, ¿no es cierto?, de que en este exilio que tenían los judíos, ¿no es cierto?, Esdras descubrió, hermano amado, el matrimonio mixto, pecaminoso, cuando Dios ya le había dado en la ley que no tenía, ¿no es cierto?, que hacer yugo desigual. Entonces, esa era una ley, se puede decir, moral que Dios le había entregado a la nación de Israel. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que fue una reforma dolorosa y espiritual? ¿Por qué? Porque todos los judíos
que llegaron y se ayuntaron, se puede decir, se juntaron, perdón, la palabra correcta, las mujeres paganas de las otras naciones, Esdras tuvo que tomar, se puede decir, la mancera y tomarse, a mí de verdad, Nehemías y Esdras, vemos en el contexto del liderazgo, vemos las cualidades trabajando, pero a full, hermano. ¿Por qué? Porque ellos se tomaron tan grande el rol del liderazgo en Israel, aparte que restauraron los muros, tuvieron que hacer esta reforma tan fuerte y decirle a los judíos que dejaran a sus mujeres, ¿no es cierto?, que eran de otras naciones y aparte que eran mujeres paganas, completamente pecaminosas ante los ojos de Dios. Y a través de la oración que hizo Nehemías, ¿no es cierto?, que le hizo a Dios, que iba a restaurar, que todo iba a poner. Y sabe aquí lo que a mí más me conmueve de esta historia de Edra, que era un escriba, ¿no es cierto?, es que él trajo otra vez la Torá, la escribió en ese momento, en ese proceso tan doloroso, queridos hermanos pastores. La gente, más adelante en Nehemías, si usted vamos a ver esa narración que para mí es muy linda también, o si la puede buscar ya, alguien me puede ayudar en eso. La gente, los judíos, hermanos, lloraban de escuchar la palabra, se lamentaban cuando Edras se puso en pie, cuando Nehemías se puso a leer y en cada provincia de Israel, de Jerusalén, hermano, empezó a poner hombres para que dictaran o se volviera a leer la escritura, la gente lloraba, hermano. Y vemos un avivamiento a través de esta reforma espiritual que sucede con el, ¿no es cierto?, con estos dos grandes líderes. Lo que a mí más me conmueve, hermano, cómo podemos ver un avivamiento, y esto es para todo, y si lo llevamos al ámbito espiritual, a través de los procesos difíciles que pueda vivir el hombre, ¿no es cierto?, o la humanidad. El dicho es que siempre detrás de la tormenta, ¿no es cierto?, viene el sol y alumbra y hay un nuevo amanecer. Entonces, los israelitas, a través de todo este proceso de la, ¿no es cierto?, invasión de los babilónicos, eh, sufrieron, ¿no es cierto?, el periodo que sufrieron fue realmente tormentoso para ellos, pero cuando ellos ven a estos dos personajes y a estos dos líderes, cómo se ponen en pie, ya sea, me imagino, en una plaza o en un lugar, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios tenemos púlpito acá, pero el púlpito de ellos era la calle, hermano, y empezaron a leer la ley, la Torá, hermano, vino llanto, alegría, algunos desesperados por escuchar la palabra de Dios, porque se habían dado cuenta ellos cometieron el error, que ellos se habían apartado de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces ahí vemos una imagen que los grafica, hermano, cuando Edra, ¿no es cierto?, recopila la Torá, se puede decir, esto escrito, y empieza a leerla en público. Aunque la ejecución fue incompleta, ¿no es cierto?, dejando un sentimiento de fracaso parcial y necesidad de una renovación más profunda del pacto, marcando el inicio de una era de disciplina, ¿ya? Y esperar una transformación del corazón que la Torá solo no podía lograr, porque ellos escuchaban, ellos eran muy receptivos al escuchar la palabra eh, dada por Edra o por los líderes que en ese momento se levantaron, pero ellos también después vino el proceso de que no vivieron la praxis en ellos, pues no hubo esta reforma, se puede decir, que la hayan puesto por práctica, ¿ya? Ahora, en la conclusión de este libro, de Edra, que a pesar de la oposición y todos los desafíos que se le levantó a la nación, Dios cumplió igual la promesa de la restauración para el pueblo. ¿Y qué pasó? Que, ¿no es cierto?, en ese regreso del exilio para construir el templo y reformar una vida espiritual nueva también, hermano, reafirmó la identidad como el pueblo de Dios mediante la obediencia y la ley y la Torah, perdón, la ley, ¿no es cierto?, que es la Torah, y la purificación del matrimonio mixto, aunque con resultado mixto, y un llamado, una santidad continua bajo la soberanía de Dios. Entonces, como Dios le había decretado, ¿no es cierto?, que tenían que dejar a sus mujeres, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sino que a través de esta reforma, ¿no es cierto? Por eso entonces decimos, con este enfoque, que fue una reforma dolorosa para los israelitas. ¿Amén? Y ahí concluimos con el libro de Esdra. Ya, vamos a pasar inmediatamente. No sé si hay alguna pregunta basado a este libro, basado a este contexto histórico, hermano.
A mí de verdad que me gusta este libro porque lo encuentro muy hermoso. Yo le invito a ustedes que puedan leer también este libro de una forma, se puede decir, espiritual. Y si lo lee de esa forma, téngalo por seguro, hermano amado, Dios va a hablar a su corazoncito y eso es lo importante que la Biblia, ¿no es cierto?, nosotros nos hace hablar, perdón, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace en un momento, ¿no es cierto?, dar alegría, porque así es la eterna palabra de Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta basado en este libro, una pregunta, hermano, ¿se está entendiendo cómo se está exponiendo la exposición de este libro, hermano? Si alguien me puede ayudar con eso. Todo en orden, siervo. Amén. Ya. Sí. Y terminando el libro de Esdras, ya vemos que, bueno, yo le había puesto el título ahí. Bueno, pasamos al libro de Nehemías, ya. Este libro de Nehemías, recuerde que como habíamos hablado, era un solo rollo, ¿no es cierto? Se complementa mucho y grafica mucho también parte de la historia y a usted al juntar estos dos libros ve la armonía del contexto histórico y los sucesos históricos que pasó en la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos, esto es como leer yo siempre he dicho, leer la misma, se complementa lo mismo, ¿no es cierto?, con los evangelios, porque el evangelio relata, ¿no es cierto?, la fuente y lo medular, ¿no es cierto?, es Jesucristo y su obra, su trabajo. Lo mismo pasa acá. Al leer usted Edra, Nehemías, usted ve el trabajo, el trasfondo de la nación de Israel, ve el proceso, su condición espiritual, su necesidad. Vemos lo mismo en el libro de Edra y en el de Nehemías. Y haciendo una introducción al libro de Nehemías, ¿ya? Narra también la construcción de Jerusalén tras el exilio babilónico. Empieza con Nehemías, y todos conocemos la historia del rey, ¿no es cierto?, Artajerje, enterándose de la destrucción de la ciudad. Ahora, conmovido, el que hace entonces Nehemías ora y pide al rey si por favor le puede dar esa posibilidad de poder ir a construir, ¿no es cierto?, el Jerusalén, el templo. En ese momento había sido quemado, ¿no es cierto?, había sido tomado la posición enemiga. Entonces, esta oposición también logra Nehemías, ¿no es cierto?, ajustar este permiso de poder ir a restaurar, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Organiza bajo hombres, ¿no es cierto?, judíos, y Dios pone en su corazón, vio el sufrimiento, también Dios, yo creo, en Nehemías, que tenía este anhelo, esta necesidad de poder construir el templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, la muralla, y la meta, imagínense, se dice el historiador y los teólogos, en 52 días, a pesar de cómo eran esas murallas, pudieron levantar y restaurar. Entonces vemos realmente un milagro, considerando que intenta, ¿no es cierto?, sabotear más que nada a Israel, ¿no es cierto? Vemos un milagro también poderoso en ese suceso. Porque imagínense, viendo destruido una casa, viendo destruido quizá en llama una casa, ¿quién va a tener eso de poder llegar y construir al tiro? Entonces, bueno, solamente Nehemías, cuando se enteró de este acontecimiento que había pasado en la ciudad de Jerusalén, Dios vio el corazón de este hombre y cayó en gracia. Ahora, como dice aquí en la introducción, ¿no es cierto? Vemos cómo la pureza del culto y la lealtad a Dios, vemos su liderazgo combinado con acción, y aquí vemos tres cualidades. Vemos combinado, ¿no es cierto?, el liderazgo de Nehemías con la acción, ¿no es cierto?, de actuar. Cuando hablamos de acción, ¿cómo actuó Nehemías? Vemos la oración y la valentía, mostrando cómo la fe puede transformar una comunidad rota. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre cuando escucho los mensajes de Nehemías, el foco principal de Nehemías, y yo sé que aquí hay muchos expositores de la palabra, siempre se ven reflejados en este libro, ¿no es cierto?, ya para sacar una homilética, una homilía, para poder presentar quizá un mensaje se van inmediatamente al contexto histórico de Nehemías y ven las cualidades de este personaje, cómo rige y cómo fue se puede decir,
un hombre que quiso restaurar lo que estaba destruido. Y siempre la figura de Nehemías, yo siempre que he escuchado mensajes basados en Nehemías, va en el liderazgo, direccionado al liderazgo. ¿Ya? Si usted quiere saber de un buen liderazgo, en especial lea el libro de Nehemías, que ahí también habla de su característica, su valentía, ¿no es cierto?, su disposición, porque para poder, hermano, de verdad, tener esa facultad de decir voy para allá, no, primeramente tengo que yo tener certeza del que está conmigo, ¿no es cierto? Como estaba con Nehemías, podía lograr ese objetivo de poder construir Jerusalén, porque muchas veces nosotros también caemos en eso, hermano. Hay muchas intenciones buenas en nosotros, pero el tema es actuar. Son las demandas que Dios nos hace. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba, se puede decir, en el liderazgo, estaba completamente, cumplía los requisitos, estaba sometido bajo la voluntad de Dios. Por eso Nehemías para mí es una figura muy trascendental, hermano, porque de verdad yo a cada líder, o no es tan solo de que digamos examinemos la vida, no, no quiero que se interprete mal tampoco, pero usted vea las cualidades de Nehemías y también usted se va a comparar, puede hacer la comparativa con un líder si está basándose o se está aplicando estas características o atributos de un buen liderazgo. Entonces, para mí Nehemías es un reflejo, ya para que se entienda de esa forma, para que usted también pueda entenderlo, es un reflejo de un verdadero líder. Y también anótelo ahí si quiere eso, Nehemías es un reflejo de un verdadero líder. Ahora, en el contexto histórico, este libro es la continuación, como habíamos dicho, que se complementa, pero aquí vemos la continuación del libro de Esdras, y originalmente formaba una sola obra también de la historia del exilio, ¿no es cierto? Que bueno, esto se desarrolla también aproximadamente 50 años después del primer regreso del exiliado durante el reinado de Artajerje I de Persia. ¿Ya? Aquí también, haciendo en qué pasó o en qué año fue escrito esto también, vemos que esto fue escrito alrededor del año 445 al 420 antes de Cristo. Ahora, aunque el templo ya había sido reconstruido, ya con Nehemías, la ciudad de Jerusalén permanecía en un estado vulnerable. Número uno, ¿no es cierto?, con su muro destruido y sus puertas quemadas. Ahora, lo que causaba gran mal y afrenta para el pueblo judío. Recuerde que siempre Jerusalén fue parte, dicen los historiadores, que Jerusalén fue como parte, la capital, como tipo Jericó, ¿ya? Tuvo siempre cerrada, cercada Jerusalén y tenía puertas. Antiguamente la mayoría de los reinados, y usted ve en la historia y en el contexto histórico de cada pueblo, de cada reinado, cercaban el perímetro del reinado, ¿ya? Ahora, el tema principal del libro de Nehemías, número uno, y aquí lo vamos a detener también un poquitito, es la reconstrucción física y espiritual. El libro detalla, ¿no es cierto?, la reconstrucción de los muros de la ciudad, y esto es un símbolo de la restauración de la protección y la identidad nacional. Paralelamente, se enfatiza la restauración espiritual a través de la lectura de la ley de Moisés por Esdras y el compromiso renovado del pueblo con su obligación del pacto. ¿Ya? También como tema principal vemos el liderazgo de Nehemías, vemos también el compromiso de Nehemías, y que es un ejemplo de liderazgo anegado que inspira al pueblo a trabajar en equipo y perseverar frente al desafío y adversidades como la oposición de las naciones vecinas, ¿no es cierto?, que es Sanbalat de Tobías. ¿Ya? También como temas principales, también vemos como número 3 en el libro de Nehemías, vemos oración y la confianza en Dios. La oración es un elemento constante en la narrativa de Nehemías, como había dicho anteriormente, era un hombre de oración. Ante cada obstáculo, él ora fervientemente, ¿no es cierto?, demostrando en total dependencia de la guía y la provisión divina de Dios. Y la mayoría de los jueces que levantó Dios, o la mayoría de los líderes que se levantaron en la nación de Israel, en todas sus características, vemos que todos los líderes
De Dios sí, vemos que eran fervientes, hermanos, que a pesar de que habían siempre obstáculos, porque siempre que se levantó un juez un juez o un líder, es porque había un problema por intermedio, ¿ya? Y siempre los líderes demostraban que eran fervientes, ¿no es cierto? Y que eran hombres con compromiso, con compromiso. Por eso pusimos ahí que Nehemías tenía un liderazgo abnegado, ¿ya? Él se negaba a todo, hermano, en el sentido de poder hacer la voluntad de Dios, poder restaurar, ¿no es cierto?, de poder ver al pueblo escogido de Dios. Nehemías se lo puso de verdad en su corazón, que él dependía de Dios y de la provisión de Dios. También en el tema principal, ¿no es cierto?, de este libro, vemos la fidelidad a la ley de Dios. El libro culmina, ¿no es cierto?, con la reforma para restaurar la justicia y la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluyendo la pureza de la adoración y la observación del día sábado. Amén. Ese era el reflejo, recuerde que ahí estaban bajo la ley. Ahora, bosquejo detallado y en la estructura de este libro, recuerde que Edra se estructura, lo medular también en dos puntos, que los tocamos, también en el libro de Nehemías se estructura de dos partes o se divide en dos partes. Número uno, la oración y la preparación de Nehemías. Y esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 y 2. Y haciendo y resumiendo esto, ¿no es cierto? Nehemías oye las malas noticias, se entera de la condición que estaba Jerusalén y que hace a través de esta, se puede decir, de que se entera él, ¿no es cierto? Ora y confiesa los pecados. ¿Ya? ¿Qué hace? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? ¿No es cierto? Dios responde a Nehemías y es movido por Dios para pedir al rey Artajerje permiso para construir la ciudad. Y esto lo encontramos en el capítulo 1 y 2, que empieza así el libro, ¿ya? También, ¿no es cierto?, vemos la llegada de Nehemías a Jerusalén, inspeccionando los muros de noche y reúne al pueblo, inspirándolo para que ellos puedan construir, ¿no es cierto?, las murallas que estaban destruidas. Y como número dos, en la estructura de este libro, vemos la reconstrucción de los muros, ¿no es cierto? Y la oposición. Y esto lo encontramos del capítulo 3 al 6. Y esta es la estructura medular de este libro, ¿no es cierto? Encontramos en Nehemías. Entonces, en el punto número 2, ¿no es cierto? Vemos el trabajo por secciones, diferentes familias y grupos, ¿no es cierto? Contribuyen parte específica de los muros, y eso usted lo encuentra en Nehemías capítulo 3. También vemos la oposición de los enemigos, que fue Sanbalat, ¿no es cierto? Tobías, y otros que se burlaban y conspiraban para detener la obra, causando miedos y quejas. Y alrededor, como estaban todos destruidos, ¿qué hacían estos dos reinados, ¿no es cierto? Sanbalat y Tobías, se burlaban y perseguían y seguían haciendo escarnio, ¿no es cierto?, de lo que había pasado. Y estaban, se puede decir, haciendo a los judíos en ese momento que no avanzaran en esta disposición que tuvo Nehemías con Dios para poder construir los muros. Ahora, las soluciones de Nehemías, ¿no es cierto? ¿Cuál fue? Los trabajadores armados y vigilantes. Nehemías maneja problemas sociales y económicos dentro de la comunidad. Imagínense el liderazgo que tenía, el peso que llegó a tener Nehemías, siendo, ¿no es cierto?, un copero. Y de ahí viene, si usted ve cuál fue el oficio de Nehemías, Nehemías, Dios lo sacó como un sirviente de un rey. O sea, esa era la función de Nehemías. Nehemías no fue profeta, Nehemías no tenía la función, ¿no es cierto? Después Dios le entrega, ¿no es cierto?, cosas hermosas y valiosas espirituales a Nehemías, pero él solamente era un copero del rey. Él le servía al rey. Entonces, vemos aquí, ¿no es cierto?, a pesar de que Nehemías, ¿no es cierto?, no tenía mucho conocimiento social o económico, Dios lo capacitó para poder ordenar en ese momento toda la revuelta que estaba pasando en la nación de Israel. Y, ¿no es cierto?, en el punto número 2, en la estructura, vemos conspiración y amenaza. Los enemigos intentan llevar a Nehemías a una trampa, pero él se mantiene firme en su misión. Y esto lo encontramos en el capítulo 6. Amén. También vemos en el bosquejo detallado, el tercer punto, vemos la reforma social y renovación espiritual. Cuando nosotros hablamos de reforma social, quizá a usted a algunos se le pueda venir la palabra
política, gobierno, y a mí me gustaría ahí que anotara, no me puedo, quiero meter en esto porque hay algunos que quizás le va a sonar un poquito fuerte. Por ejemplo, no quiero exponer a nadie, pero por ejemplo veo a mi hermano Sebastián. ¿Qué es para usted, no sé, la política? Yo le hago una pregunta a mi hermano Sebastián. Ahora, si no tiene una idea, una dimensión, no se preocupe, hermano, pero ¿usted qué entiende por política? ¿Te escuchas? ¿Sí? Ya. ¿Qué entiendo por política, Sí, ¿qué hermano? entiende por política? Más que nada es como lo veo como el intercambio de ideas, así como cuando uno hace lluvia de ideas. Tengo algo así como y se ve cuál postura es mejor, pues, como por ejemplo en los días de hoy se ve, ¿cierto? Distintas posturas, izquierda, derecha, y la política se debate en cuál postura está mejor para la Claro. situación. Eso entiendo por política en sí. Claro, por ejemplo, lo que pasa, nosotros tenemos un concepto en la teología, por ejemplo, nunca se va a descriminalizar esta palabra de se puede decir, de la política. El tema de gobierno que cada nación con sus leyes, con sus, se puede decir, em, cada ley, decreto, estatuto, ya sea, ¿no es cierto?, que ellos saquen, el tema es que las leyes son como un paño de inmundicia, las leyes son, ¿no es cierto?, las que corrompen o las que se van en contra de los principios sacros de Dios. Pero en sí, si usted busca la finalidad de la política, ¿no es cierto?, es un tema solamente un sistema de gobierno con diferentes puntos para poder traer, ¿no es cierto?, o tratar de lograr un objetivo que pueda beneficiar a toda una comunidad o a todo, Claro. ¿no es cierto?, un país en este caso. Lamentablemente que la palabra política se haya corrompido, porque si vemos en el sistema de gobierno, yo puedo decir, hermano, por ejemplo, Daniel, Nehemías, fueron, la palabra política, usted tiene que entender que nació solamente hace pocos siglos atrás, nomás a través de la filosofía, todo este tema, pero en sí el mismo sistema de gobiernos que tenían estos políticos, ¿no es cierto? Perdón, los políticos ahora en nuestra, se puede decir, en nuestra actualidad, en nuestra forma de ser contemporáneo, está toda corrompida, sucia. De hecho, nosotros somos apolíticos completamente, pero si nosotros los vamos a la finalidad de esa palabra, hermano, es solamente el sistema, como decía usted, mi hermano, el sistema de gobierno que trata de organizar, ¿no es cierto?, a través de levantando ya sea ministros, ya sea líderes. Entonces, todo esto en sí, empleando la palabra política, siempre se vio en la escritura. Siempre se vio este tipo de gobierno, que Dios levantaba hombres. De hecho, hasta el día de hoy la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que Dios levanta reyes, Dios saca reyes. Entonces, esta palabra que se empleó hace poquito, nomás, hermano, no me atrevería a decir, ¿no es cierto?, más de 800 años, hermano amado, no tiene más de eso, si una palabra, pero en el sistema vemos aquí social, ¿no es cierto?, de la renovación, vemos que estaba ya, Nehemías quería poner en orden, ¿no es cierto?, todo lo que estaba sucediendo, y el gobierno era teocrático, tenemos que entender eso, que este era también, a pesar de que habían dinastías, ¿no es cierto?, ya no había reyes en este momento, en el suceso de Nehemías y Edra, no había reyes hermanos, pero ¿qué pasó? De que Dios quería volver a restaurar, ¿no es cierto? Quería poder volver a hacer las cosas como eran en el estado original, como Dios quería gobernar en ese gobierno teocrático. Entonces, en este libro vemos una reforma social, ¿ya? ¿Y cuáles eran las leyes, ¿no es cierto?, de este gobierno teocrático? Era la Torá, ¿no es cierto? Eran las leyes ceremoniales y todo lo que eh, puede decir. eh, Mira, aquí me llegó un mensaje, dice, la dispensación está el gobierno humano y eso tiene que ver con la política. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la política es una palabra que nosotros, hermanos, se emplea ahora. Algunos dicen, por ejemplo, yo he escuchado, y esto falta, y es solamente por falta de conocimiento, hermano, que cuando le hablan de política, no, es que obviamente si todos tenemos que entender eso, hermano, nuestra base, ¿no es cierto? Nuestra doctrina, nuestra base, nuestra creencia, dónde está puesta nuestra fe, 100% en Dios. Y todo es cristocéntrico para nosotros. Pero nosotros no tenemos que hacerlo un poquito cuando nos hablan de política, no, hermano. Porque sea como sea, nosotros también cumplimos, ¿no es cierto? Se puede decir, la ley cívica, nosotros igual la cumplimos, pero obviamente nosotros inmediatamente tenemos que ser cautelosos
en el sentido de qué están aprobando o qué leyes se van a sacar, si se van en contra de los principios de Dios, inmediatamente nosotros como cristianos hasta tenemos que entregar nuestra vida, porque nosotros defendemos, amamos y queremos, ¿no es cierto? Y nadie nos puede quitar a nosotros lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, y lo que se ha sido revelado. Entonces, hermano, que lamentablemente la política esté mala, lamentablemente la política esté sucia, ya es parte de la humanidad, sí, del gobierno, ¿no es cierto?, del principado que está tomando este mundo. Recuerden, ¿no es cierto?, que el gobierna, Cristo gobierna en nosotros, pero lamentablemente el príncipe de este mundo, ¿no es cierto?, es el diablo. Entonces, ahí tenemos que también tener el discernimiento espiritual, hermano, para poder alerta a las leyes, a los decretos, a los artículos que se están promulgando o quieran salir. Y si están en contra de los principios del Señor, porque yo hago esto a pasar de todas las lecciones, que hace poco yo vi un video también, y si yo abro mi corazón, hermano, a esto, yo sé que hay pastor acá también, hermanos suben en su estado cosas como de política, como apoyando un partido, hermano. Bueno, yo no soy de eso. Sí, igual le hice un pequeño meme para los que vieron. Sal, tira inmediatamente un pastor hablar por redes sociales diciendo, no, que los cristianos no deberían estar políticos, nosotros somos apolíticos. Está bien, somos todos apolíticos. La política lamentablemente está manoseada, está con corrupto, está toda mala, corrompida. Pero tenemos que entender que Dios en un gobierno teocrático ya puso ordenanzas, decretos, artículos, leyes y decretos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora el tema es que nosotros no lo hacemos partícipes de esas cosas. Y recuerden que en el tema también de las dispensaciones, nosotros estamos en el tiempo eclesiástico, ya en el tiempo de la gracia, donde la Mi hermano, iglesia es la mayor institución. ¿Qué? mi hermano Patricio, disculpe, Mi pastor, eh, quisiera agregar algo cortito, hermano. ya, Nosotros cuando hablamos o mencionamos la palabra política, como que nos asustamos un poco, sí, dadas las características de la política que hay hoy día. exacto, La corrupción que está permanentemente presente en el modo de gobernar. Pero si nos ponemos a hablar seriamente de lo que es la política, como decía el hermano Sebastián, Dios, entre comillas, voy a poner entre comillas, también hace política porque política es el arte de gobernar. amén, exacto. Es que Y Dios en el milenio va a gobernar. amén, Entonces, tenemos que entender bien la palabra en el buen sentido porque pues la política es arte de gobernar y dictar leyes. Y Dios dicta leyes, en el reino de Dios, exacto, Dios tiene leyes, mandamientos, preceptos y que todos van en beneficio de los ciudadanos de ese reino. Entonces, al final, es eso. sí. Al final, la Mi- política es buena, pero lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, como siempre digo Exacto, yo, todo lo lindo que hace Dios, nosotros lo echamos a perder. Eso, mi exacto. hermano. Amén. Gracias, mi pastor Máximo, por su punto. Y esto es verdad, lo vuelvo a reiterar, por ejemplo, cuando uno en redes sociales da para mucho, yo siempre he dicho, da mucho que hablar. Por redes sociales, mi pastor Máximo, yo vi a este cierto personaje que algunos de ustedes lo conocen, de hecho igual algunos lo tienen como un becerro, pero cuando viene con este tema diciendo que la política es mala, que somos apolíticos, no. Nosotros, cuando una persona, y eso solamente por falta de conocimiento y no conocer, hermano, que es una palabra, si la palabra, como lo decía mi pastor Máximo, solamente en la ciencia, ¿no es cierto?, que nos enseña a poder gobernar, a poder decretar leyes, y como decía el pastor Máximo, vamos a estar en el milenio se puede decir, en un gobierno político, en el sentido de la palabra solamente, hermano, en el gobierno teocrático de Dios. Entonces, no se asuste, hermano, cuando vengan y alguien también le quiera llamar también la atención, porque un poco más yo vi a este personaje que quería llamar la atención a los hermanos. ¿Por qué? No, porque no, ni siquiera deberían hablar de política, es como hablar de fútbol y es como hablar de religión. No, hermano, tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué es política? ¿Qué es religión? ¿Y qué es fútbol? Y nosotros cuando hablamos de religión y hablamos de política, tenemos mucho que hablar. Amén. Entonces, ese es un pequeño hermano análisis. Muchas gracias, mi pastor Máximo. Muchas gracias, mi hermano Sebastián, para que ustedes estén tranquilos. ¿Ya? Nosotros no participamos, sí, de las cosas que se dictaminan como derecho cívico, como toda persona.
no los inclinamos a ni un partido, ahí yo defiendo eso, que no los inclinamos a ni un partido, pero sí nos puede representar a alguien con fundamentos cristianos. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en la estructura del libro de Nehemías, ¿no es cierto?, hablamos de un liderazgo. Entonces, hablamos también, se me corrió la diapositiva, denme un segundito. Ya, hablamos de una reforma social, ¿no es cierto? Y en esta reforma social, ¿no es cierto? Otra vez surgen líderes, y de hecho Nehemías fue el que levantó con Edra a líderes en diferentes puntos de Jerusalén o del gobierno, perdón, es claro, en el gobierno, ¿no es cierto? Como para que se vuelva a reactivar este tema de poder ser como una nación, ¿ya? Y claramente en el capítulo 7, si usted se va al libro de Nehemías, usted ve el censo que hace Nehemías. Y ahí también vemos parte de esta organización. Y él que hace, ¿no es cierto?, registra a todos los habitantes, se organiza en la ciudad, organiza a la familia, ¿no es cierto?, para poder restaurar el gobierno a través de las leyes de Dios, tenía que volver a nacer en el tiempo de Nehemías. Ahora, bien en el bosquejo detallado de todo este libro, vemos la lectura de la ley, ¿no es cierto? Edra lee la ley de Dios y el pueblo, y este es el capítulo 8 a mi hermano amado. A mí, de verdad, léalo, lo invito hoy día en la noche, aparte es un ratito con el Señor. Lea el capítulo 8, Edra lee la ley, hermano, y el pueblo empieza a llorar, se arrepiente. Y esto fue como un avivamiento, aparte de que fue una reforma social. Y aquí viene cuando nosotros hablamos de la renovación espiritual, porque vemos un pueblo completamente arrepentido, lloraba a pesar de todo el mal, de sufrimiento que habían pasado como nación, vieron y entendieron que la palabra de Dios corría y fluía aún así en ese estado. Ahora, también vemos, en un bosquejo detallado del libro de Nehemías, vemos el pacto y renovación. El pueblo se humilla a través que escucha la ley dada por Edra y por todos los líderes que se habían levantado, sella un pacto de obediencia a la palabra de Dios y establece ordenanza. Y ahí en Nehemías 9:10, si usted lee estos capítulos, se va a dar de un gobierno que se puede decir llevándolo al ámbito, empleándolo a este tiempo, vemos que hay como política, ¿ya? La dedicación y la vida final, vemos como número 5, ¿no es cierto? Perdón, como número claro, número 5, en el capítulo 11 al 13, vemos a los habitantes de Jerusalén y se decide quién vivirá en la ciudad y quién en las afueras. Y esto lo vemos en el capítulo 11. Vemos que está todo poniéndose como un tipo de gobierno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa también en el capítulo 11, en el capítulo 12, perdón? Es la dedicación, ¿no es cierto? Se dedican los muros con gozo y alabanza a Dios. Entonces ahí ya estaba reestructurado todo de nuevo, para todo, se puede decir ya todo nuevo, se restauró el templo primero, después que se restauró el templo, se restaura, ¿no es cierto?, los muros, y en el capítulo 12 ya hay alegría completa, porque al estar toda la estructura, estar todo Jerusalén perimetrado, ellos veían, ¿no es cierto?, el respaldo, es como que Dios lo había, ¿no es cierto?, una cobertura especial que ellos sentían cuando los muros estaban restaurados. Y más al final, vemos las reformas finales. Nehemías expulsa a los extranjeros y restaura la práctica del templo, recordando la fidelidad de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 13. Ahora, ¿cuáles fueron los temas clave en el libro? Haciendo se puede decir, un panorama bíblico, vemos el liderazgo fiel, ¿no es cierto? Y ahí vemos en la imagen Nehemías por un lado y Edra por otro lado, ¿no es cierto? Vemos cómo el ejemplo de estos líderes que oraron, ¿no es cierto?, trabajaron, también se sacrificaron por el pueblo. También vemos en el tema clave el poder de la oración, hermano. La oración es el punto de partida para la acción y la dependencia de Dios. También vemos la unidad y obediencia que ellos tenían, ¿no es cierto?, para construir físicamente con sus manos el muro y la restauración también espiritual. Y en la reforma, en el punto clave, vemos la reforma, Dios usa individuos para transformar comunidad, combatiendo la corrupción y la infidelidad. ¿Bien? Y en conclusión, en el libro de Nehemías, la conclusión del libro de Nehemías es agridulce. ¿Por qué? Usted dice,
todo el proceso que vivieron. Se logra la reconstrucción física de Jerusalén y el pueblo renueva su pacto con Dios, mostrando la fe y acción. Pero el libro termina con Nehemías reprendiendo al pueblo por su falta, como al casarse con pagano y violar el Shabbat, que era el día sábado, evidenciando que la renovación espiritual no estaba completa y que la lucha contra la desobediencia interna y la oposición externa continúa. Ahora, con Nehemías orando porque Dios recuerda su fidelidad y, y termina la obra completa dada, ¿no es cierto?, y que se había puesto Nehemías en su corazón. Y ahí terminamos, en conclusión, con el libro de Edra y Nehemías. Y ahora vamos a pasar, nos vamos a ir a un libro, ¿no es cierto?, en esta dispersación, en este exilio, ¿no es cierto?, hay un libro que le sigue, si alguien me puede ayudar. El libro ahora viene. Oh, Esther. Sí, amén, mi hermano Roberto, viene el libro de Esther. Es bueno que ustedes se aprendan también los libros, qué libro está antes o está después. Usted apréndase eso, hermano, y de verdad yo le garantizo de que al poner en práctica eso, cuando usted tenga que leer la Biblia, se la va a hacer muy fácil. Con esto lo vamos al libro de Esther. Que aquí ya Dios muestra su providencia. A mí lo que hoy día yo hablé en la tarde con un hermano, a mí lo que más me gusta de este libro, que a pesar de que es muy cortito, por ejemplo, la usted como, se puede decir, como, nunca aparece la palabra Dios en este libro. ¿Sabía usted que nunca aparece la palabra Dios en este libro? Puede leer este libro y nunca va a encontrar la palabra Dios, nunca va a encontrar la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque este es un libro narrado. No sé si alguien me puede avisar si se ve, hermano. Dice que no. Aún no todavía. No. Ya. Ahí sí me pueden corroborar. Y Ahí apareció. sí. Ahí sí. Ya. Cuando nosotros hablamos del libro de Esther, ya, bueno, para empezar, este libro se le atribuye, no tiene autoría, hermano, ya. También en el ámbito teológico, quizás podemos caer en especulaciones diciendo el libro quizás puede haber sido de Edra, de hecho algunos se lo atribuyen al tío, ¿no es cierto?, de Edra, perdón, al tío de Esther, Mardoqueo, ¿ya? Ahora, este suceso que se da, ¿no es cierto? Para empezar, este libro, como autor, póngalo, es anónimo, ¿ya? Y esto lo puede encontrar usted quizá en una Biblia de estudio. Y este libro se data que fue, ¿no es cierto?, escrito entre el año 460 y 400 años antes de Cristo. ¿Y cuál es el tema central de este libro, perdón? Es la providencia de Dios. Póngala ahí, el libro de Esther, el tema, se puede decir central, es la providencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios, no me acuerdo a quién le tocó exponer de la providencia de Dios, vemos que Dios, ¿no es cierto?, está al tanto de todas las situaciones y que en su, se puede decir, su atributo, ¿no es cierto?, de omnipresencia, omnipotente, que todo lo sabe, ¿no es cierto? Él está en todos lados y todo lo sabe. En esos atributos de Dios, por ejemplo, usted nunca ve a Dios actuando como se actúa en los 65 libros de la Biblia, de una forma directa que pueda interceder, sino que si se va al libro de Esther, este libro es solamente, se puede decir, es por fe, como esta mujer, hermano, a pesar, y por eso está también relatado y está también canonizado en nuestro libro, componiendo los 66 libros, porque vemos la fe de esta mujer sin quizás tener a un profeta, sin tener a un líder, sin tener, ¿no es cierto?, a un juez o a alguien que esté, ¿no es cierto?, dándole la ordenanza o le esté leyendo la escritura. Vemos la fe de esta mujer, hermano, que dio el ejemplo, a pesar de todo el suceso, de todo el acontecimiento que estaba pasando esta mujer en el cautiverio. Dios mostró aún así su providencia, hermano amado, con los que fueron exiliados. Y aquí también vemos la fidelidad de Dios y cómo Dios contesta también en la oración, el ayuno de esta mujer que después se convirtió en reina.
Ahora, dando la introducción al libro, ¿no es cierto? Ya dijimos que este libro se escribió entre el año 460 y 400 antes de Cristo, y vemos también que el tema principal, ¿no es cierto?, es la providencia de Dios, que el autor es anónimo, ¿ya? El libro de este es un relato bíblico cautivador que narra como una joven judía que se convierte en reina de Persia, salva a su pueblo de un plan de exterminio que destaca, ¿no es cierto?, por ser el único libro de la Biblia hebrea que no menciona a Dios explícitamente, como dijimos anteriormente. Aunque su providencia y soberanía son temas centrales de esta Biblia. ¿Sabía usted que en el ámbito, se puede decir, de interpretación de la hermenéutica, en el contexto de leerlo de una forma espiritual, inmediatamente se refiere a la iglesia? Esther, se puede decir como una prefiguración. De hecho, la mayoría de los teólogos le llaman una prefiguración, ¿no es cierto?, a Esther, a la iglesia, porque solamente ella actúa en fe y ve la providencia y ve la soberanía de Dios. El contexto histórico se da el libro, ¿no es cierto? La historia se desarrolla en el siglo 500, cuando nosotros hablamos entre el año 460 o 400, se está acercando al 500, siempre va a terminar en el siglo 5, por ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de los teólogos, como ya Juan Calvino, que vivieron entre el año 1500, usted les va a ver en su contexto cuando dice en el siglo tanto, la salida en el año 1600. Y eso que lo mismo pasa con Casiodoro Rono y Cipriano de Valera, cuando sale una fecha del año 15, no sé, del siglo 15, ¿no es cierto? Se le aproxima siempre un año, un siglo más, ¿ya? Cuando es antes, por ejemplo, si yo le dije que fue del año 460, para que eso también lo entendamos, del año 460 al año 400, siempre va a ser, se puede decir que fue en el siglo quinto, pero solamente por referencia de tiempo, ¿ya? No es que haya una confusión entre el año 460 y los 400, sino que aquí se le coloca siempre es como la moneda de 10 pesos, cuando se inclina más, si termina en 5 va a quedar en 10 pesos. Aquí pasa lo mismo, cuando termina el año 460 hacia arriba, se le coloca el año 500 para poder entenderlo mejor más y simplificar eso, ¿ya? Vemos que en Susa, ¿no es cierto?, la capital del imperio de Persa, más de 100 años después del exilio babilónico de los israelitas, muchos judíos no regresaron a Jerusalén. Recuerde que con Nehemías vemos cómo llegaron, ¿no es cierto?, muchos judíos, pero aquí vemos que no, en el caso de Esther no pasó esto, sino que Esther, ¿no es cierto?, quedó en el cautiverio. Ahora, ¿qué pasó con este exilio? Sino que permanecieron en la diáspora. Cuando nosotros hablamos de diáspora, ¿no es cierto?, hablamos perdón, denme un segundito que me están escribiendo, hermano, y de verdad que me sacan de... Voy a apagar mi teléfono, denme un momentito. Ya, vemos, ¿no es cierto? Muchos judíos no regresaron a Jerusalén tras el exilio, sino que permanecieron en la diáspora, viviendo bajo el dominio de Persa. El libro ofrece una visión de la vida de esta comunidad judía y explica el origen de la festividad judía que es del Purim. Y aquí nace, de hecho, una de las fiestas, como mi pastor Patricio el otro día habló sobre la fiesta, una de las más famosas que hasta el día de hoy se celebra, hasta el día de hoy, hermano, se celebra, es la festividad o la fiesta llamada Purim, por la libertad que Dios le dio en el tiempo de Esther a la nación, a los israelitas que estaban en ese momento en el cautiverio, ¿ya? ¿Y cuáles son los personajes clave de este libro? Número uno es Esther. Y su nombre persa, recuerde que ella está en Persia, ¿no es cierto?, era Adasa. Una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo. Su primo Mardoqueo, yo me había equivocado, le había dicho tío, elegida reina de Persia por su belleza y su humildad. En el personaje clave número 2 vemos a Mardoqueo, el primo mayor y tutor de Esther, un hombre fiel que descubre un complot contra el rey y se niega a inclinarse ante Amán. Y también vemos al rey de Persia, Asuero, ¿no es cierto?, Jerje I, el rey de Persia y Artajerjes, recuerde que fue en el tiempo de Nehemías, que fue el número 2. Aquí vemos a Jerjes, el 1, el rey de Persia, a menudo descrito como Pusilina, bueno, escribí ahí,
menudo descrito, ¿no es cierto?, como un rey, ¿no es cierto?, que se deja manipular por sus más cercanos líderes o sus manos derechas en este sentido. Al final él no estaba gobernando, porque después vemos la historia con Amán, ¿no es cierto?, como Amán era como, y aquí vemos también el sistema de gobierno, vemos esta política sucia, porque aquí vemos una política sucia en este reinado. Amán es el tutor, malvado funcionario principal del rey, quiere decir, era como el ministro o el vocero de voz, ¿no es cierto?, que planea la aniquilación de todos los judíos en el imperio por despecho hacia Mardoqueo. Pero sabe que, por ejemplo, la mayoría de los teólogos a esto lo basan sobre el espíritu de antisemita. Recuerde que siempre eh, en el ámbito espiritual, hermano, estamos hablando, ya vamos a meter un poquito al ámbito espiritual. Hasta el día de hoy, la mayoría de las guerras que están en el Medio Oriente, si usted analiza, a usted lo va a llevar al ámbito político y quizá algo religioso, pero todo esto, hermano, nace y todas estas guerras son solamente de una parte espiritual y una parte religiosa. Y si hablamos de política, no tiene nada que ver esta guerra que está pasando con Irán, que está pasando con Gaza, no tiene que ver nada en la política, hermano. Todo esto es algo espiritual y viene de hace mucho tiempo este espíritu. Y este espíritu de los, se puede decir, antisemita, hermano, ya lo tenía Amán. Entonces, es netamente lo que pasó con los, se puede decir, con los nazis, ¿no es cierto?, que mató Hitler, mató a 6 millones de judíos, ¿no es cierto? Él tenía este espíritu, no podemos hablar de un tema que fue de político o de gobierno, porque en ese momento Israel no tenía gobierno, no tenía, no existía. Recuerde que la nación de Israel nace en 1948, si alguien me puede decir la fecha exacta, me parece que fue en junio, no sé si fue, pero en 1948 cuando la Mayo nación, 14 parece que es cierto. Sí, sí, 14 de mayo. sí, del 14 de mayo, amén, muchas gracias por apoyarme en esa respuesta. Entonces, cuando nace, ¿no es cierto?, la nación de Israel, ahí recién las Naciones Unidas y todos los gobiernos dan por señal de que está la nación de Israel, pero nunca, por eso lo voy a decir con Hitler, de que él se haya tomado esa atribución de que fue por guerra, ¿no es cierto?, por política o por una nación, no, porque nunca existió en ese momento la nación de Israel. Entonces, esto netamente, hermano, entendámoslo, que netamente toda esta pugna, todas estas peleas son solamente es espiritual religioso, porque Amán no tenía nada que ver, porque para qué vemos en el contexto histórico que estaba Amán. Amán no era líder, Amán no era un hombre, se puede decir, de peso, de jineta, o que tuviera un cargo, algún liderazgo, sino que netamente el espíritu, ¿no es cierto?, antisemita lo tenía, se puede decir, la mano derecha del rey. Ahora, y los temas principales del libro de Esther, ¿no es cierto? Vemos la providencia silenciosa de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos ni un momento, cuando nosotros hablamos de esto, que es silencioso la providencia, en ni un momento vemos que Dios actúa, ¿no es cierto?, a través de lo vuelvo a decir, de un profeta o a través de, ¿no es cierto?, un intermediario o un vidente. No, aquí vemos solamente cómo Dios cayó, ¿no es cierto?, y una mujer que hizo a través del ayuno y la oración, ¿no es cierto?, que nos narra la historia, pudo lograr el objetivo que siempre Dios, ¿no es cierto?, y lo como declara su palabra, ¿no es cierto?, que Él se goza en hacer misericordia, que Dios, ¿no es cierto?, en su soberanía se complace en la misericordia de Dios, y Dios aquí a través de esa misericordia, ¿no es cierto?, liberta a muchos judíos que estaban expatriados. Aunque la palabra Dios no aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, en la trama, en la narrativa, en el contexto histórico de la palabra, se desarrolla de tal manera que cada eh, suceso coincide y gira, ¿no es cierto?, con un acontecimiento que apunta a la mano invisible de Dios. Por eso nosotros hablamos que representa la iglesia Esther en el ámbito, se puede decir, hermenéutico de interpretación en el ámbito espiritual. ¿Ya? Siempre la mano de Dios estuvo con Esther, siempre la soberanía de Dios, siempre la gracia estuvo con Dios, pero Esther, ¿qué pasó? Vivía por fe. Ahora, vemos la mano de Dios invisible, ¿no es cierto?, obrando a través del pueblo, ¿no es cierto?, que estaba cautivo. Vemos también como tema principal la responsabilidad
y el valor humano. Y es el tema principal, hermano. Y estos cuatro temas principales ustedes pueden ver muy reflejado en la iglesia o muy reflejado, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Número uno, la providencia silenciosa de Dios. Número dos, la responsabilidad y el valor humano. El libro enfatiza que la acción y la obediencia humana son necesarias para cumplir los propósitos divinos. El valor de Esther al interceder, ¿no es cierto?, al interceder ante el rey es un ejemplo clave de Esther. Y lo que aquí nos demuestra Esther, ¿no es cierto?, en todo este suceso, vemos sometimiento. También vemos, como número 3, la fidelidad de Dios a su pacto. A pesar de la dispersión del pueblo y su aparente abandono, Dios se mantiene fiel a sus promesas de proteger a Israel y por ende asegura la línea mesiánica. También vemos como punto clave, perdón, como tema principal, vemos el origen de esta fiesta y si mi pastor Patricio me puede ayudar también. El propósito principal del libro es relatar los dramáticos orígenes de la fiesta de Purim, una celebración de la liberación de los judíos de sus enemigos. ¿Por qué ponemos dramático? Porque todo lo que tuvo que pasar, ¿no es cierto? Mardoqueo, todo lo que tuvo que pasar. Recuerde que querían, aquí de verdad iba a ser, se puede decir, el primer Hitler en este contexto histórico que estaba pasando, estaba, ¿no es cierto?, Persia, que tenían a los judíos, iba a ser de verdad, literalmente iba a ser el primer nazi de la historia que Dios no lo permitió, hermano. En su soberanía, en su providencia, Dios no lo permitió porque aquí hubiera sido el primer exterminio a nivel, ¿no es cierto? Se puede decir que no estaba el gobierno oficialmente de Israel, sino que habían dispersación, como fue con Hitler, hubiera pasado, hermano, esto hubiera sido el primer Hitler, hubiera sido Amán. Dios no lo permitió. Ahora, en resumen, porque este libro igual es cortito, el libro de Esther narra cómo la reina judía Esther y su primo Mardoqueo, salvando al pueblo judío en el imperio persa de un plan de exterminio orquestando, ¿no es cierto?, por el malvado Visir Amán, que odiaba a Mardoqueo, negarse a postrarse ante él, lo que llevó a la promulgación de un decreto para anillar, ¿no es cierto?, a todos los judíos y Esther interceder valientemente ante el rey Asuero, exponiendo la conspiración de Amán, quien termina ejecutando en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo, y los judíos, ¿no es cierto?, se defienden y celebran su liberación anual en la festividad de Purim, un relato que destaca la providencia de Dios obrando en secreto a través de sus siervos. Entonces, en el contexto y en el resumen, ¿no es cierto?, vemos cómo Dios salva a todos los judíos del exterminio, literalmente hablando así, hermano, porque este rey Amán, ¿no es cierto?, perdón, este hombre Amán que dijo, por no, imagínense, por no cumplir la ordenanza o los estatutos que estaba, quería legislar este hombre, ¿no es cierto? Como no se arrodilló Mardoqueo, entonces, ¿qué dijo? Por negarse, vino este espíritu, hermano, y no tan solo a Mardoqueo, sino con todo el linaje de Abraham. Amén. Y ahí terminamos, hermanos amados, el resumen y el libro de Esther. Vamos a dejar acá. Y hermano, si usted tiene su libro, lo vamos a ir a dar este tiempo ya, hermano. Ya nos vamos a estar terminamos el primer libro y ahora vamos a pasar, si usted tiene el libro a mano, el número 2, vamos a ir inmediatamente, me da un segundito a ver si tengo acá también la diapositiva del libro de Job, no, no lo tengo, pero los vamos a ir inmediatamente, si usted me puede ayudar, me da un segundito, lo voy a buscar, no. Se me da un segundito, hermano amado, para que, no sé si tienen el libro. Vamos a pasar al segundo libro, que son los libros poéticos. Todos sabemos cuáles son los libros poéticos, pero Amén. sí, igual quiero mostrarles que yo tengo la diapositiva. A todo esto,
hermanos amados, ya voy a compartir pantalla, le voy a dar esta primicia, ¿ya? Para que ahí la anote. Voy a poner en compartir mi pantalla, ya que tengo a mis pastores, también mi pastor Jorge me estaba hablando sobre el tema de hacer la imagen. No sé si alcanzan a ver esta página, ¿ya? Anótenlo, hermano, le va a servir mucho para Amén. su tarea. Mi pastor que hacen presentaciones también, los que hacen afiches también, los que hacen afiches, bueno, esto lo vamos a salir un poquito de contexto, ya, pero yo sé que les va a servir, pónganle, anote ahí, que se llama Canva, Canva. Y yo con este trabajo, yo por ejemplo, aquí tengo el libro de Job, y lo bueno de esto, que usted por ejemplo busca, le puede poner, no sé, eh, a ver si me puede tirar un poquito para atrás. Deme un segundito, deme un segundito. No, ahí estoy. Por ejemplo, usted le ponen crear ahí, que ustedes le ponen ahí, no sé, quiero eh, presentación, ahí le ponen presentación, eh, le ponen presentación antigua. Y ahí inmediatamente tengo un problema con internet, hermano. Ahí inmediatamente le va a dar todos los estilos que puedan hacer. Por ejemplo, ahí ustedes pueden hacer su afiche, pueden hacer todo. Y ahí ustedes pueden trabajar con esta página. Yo se la recomiendo. Es súper buena para crear flyers, para los eventos, crear diapositivas, hermano. ¿Ya? Yo se la recomiendo porque es una aplicación que sirve mucho. Así que yo quiero darle, porque igual un pastor me habló internamente y me dijo cómo hacía estos trabajos. Bueno, esta es la forma, para que lo vea ahí. Se llama Canva. ¿Ya? Y ahí usted va a poder diseñar. Y después usted lo puede compartir en cualquier formato, pueden compartirlo en formato PDF, por ejemplo, si yo quiero descargar esto, esto lo creé yo. Aparte, hay una página que se llama Grok, G-R-O y K de kilo, Grok, y ahí ustedes pueden hacer videos, se puede decir, en alta definición, ¿ya? Anoten eso ahí también, ¿ya? Y los vamos a ir aquí al libro de Job. Más conocido, y aquí entramos con los libros, ¿no es cierto?, poéticos. Libro Esdras. ¿Perdón? Ay, Mi Siervo, hermano, siervo, ¿cómo dijo el programa que se llamaba el otro Grok? ¿Cómo fue? Grok. Yo hago los videos de IA. Puede deletrearme, disculpe la molestia. Mire, ve Google, usted le pone Grok, así, Grok de kilo, Amén. ¿ya? Yo aquí creo, bueno, el canal que hice lo creé yo con la inteligencia artificial. Este canal es de inteligencia artificial. Por ejemplo, si usted se va ahí, no sé, usted le coloca, queremos, no sé, ¿sacan saber ahí en la pantalla? qué bacán. Sí, 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 mi Amén. hermano. Ya, mire, le voy a enseñar algo. Bueno, esto es parte también, creo, no voy a hablar con Leo. Yo le tengo aquí un nombre que se llama Leo. Usted le pone acá, le pone Leo, quiero crear una imagen del Apocalipsis con un caballo blanco y con Jesucristo. Y ahí inmediatamente le va a generar un resumen. Espéreme, que, deme un segundito. Ya. Leo, quiero crear una imagen apocalíptica con Jesucristo de fondo. Ya. Y por ejemplo, ya. Y yo dije esa palabra y él me dio, por ejemplo, un resumen. Entonces yo voy acá y miren, este hermano de verdad que la está rompiendo. Inmediatamente ahí me puso, por ejemplo, se puede decir, de cómo podía yo, no sé, pues hacer un cielo agrietado, él me dio un trueno iluminado y ahí me dio toda la imagen. Entonces, esto es la IA, hermano, es tan grande, esto está de verdad, a mí me impresiona mucho porque está,
los canales de noticias lo están sacando, y ahí, por ejemplo, me arrojó lo que yo le pedí, ¿no es cierto? Una imagen apocalíptica y que salga Jesucristo, y de hecho esto lo puedo transformar incluso yo en video, y después que lo transforma en video, yo, por ejemplo, le puedo poner, no sé, que salga la naturaleza. Y ahí se está cargando, vamos a esperar un poquitito. No sé si le gusta el programa. ¿Le está gustando? Porque de verdad ustedes van a poder crear animaciones, van a poder crear hartas cosas. Mire, Oh, está genial. y ahí le da el efecto. Ya eso está creado por IA. Usted puede poner lo que quiera, hermano, y se lo va a crear. Después, por ejemplo, que salga naturaleza de fondo. Y ahí se está cargando un video y se va a dar cuenta que yo le puse que salga la naturaleza de fondo y inmediatamente me va a convertir la IA. Oiga, hermano, si este tema está reemplazando, hermano. De hecho, más adelante cualquier persona va a poder hacer una película sin tener necesidades de actores. Imagínense, la página, lo vuelvo a decir, se llama Grok. Y ahí me arrojó y ahí me arroja naturaleza atrás. ¿Alcanzan a ver el video? Entonces, esta es la IA, es una página que la sacó Hemos Lux. Entonces, él creó esta página y se la arrojó para todas las personas. De ahí ustedes pueden crear, hermano, todo lo que son videos. De hecho, usted mismo puede hacer una película aquí, hermano, ¿no? Si esto como que es muy avanzado. Ya, hermano, mire, le di todas las herramientas que son buenas. Grok y Canva. Es como el tema de los trabajos. Usted no tiene para qué irse. Antes era el rincón del vago. Si alguien se acuerda o se me cayó el carnet. Antes se llamaba el rincón del vago. No sé si alguien se recuerda. El rincón Amén, del vago. amén, sí me acuerdo. Sí. Allí uno le ponía, no sé, que era un trabajo de Arturo Prat y le salía todo. Ya, dicho esto, hermano, y enseñándole esto, yo sé que le van a sacar provecho, lo vamos a ir, ¿no es cierto?, a los libros poéticos, ya que expresan, ¿no es cierto?, la experiencia del corazón, se puede decir, de cada autor que escribió estos libros, ¿ya? Y pertenecen a la edad de oro de la nación de Israel. Anota ahí, estos libros pertenecen a la edad de oro de la nación de Israel. Los libros proféticos, ¿no es cierto?, pertenecen a la edad oscura del pueblo escogido de Dios, y los poéticos, ¿no es cierto?, son del tiempo de la nación de Israel en la edad de oro, ¿ya? ¿Y cuáles son los libros? Para que usted anote ahí, los 5 libros poéticos, encontramos, ¿no es cierto?, a Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Ahora, por ejemplo, no sé si alguien iba a decir algo, hermano. No, parece que quedó un micrófono abierto. Ahí sí. Ya, por ejemplo, ahí vemos la categoría, ¿no es cierto? Y en el libro, si usted se puede dar cuenta también en la lección número 1, vemos que son dramáticos, ¿no es cierto? De un componente de literario, ¿no es cierto? Didácticos también. Y el énfasis, por ejemplo, en el libro de Job, hablando del libro de Job que vamos a ver hoy, en la categoría es un libro dramático, ¿no es cierto?, que enfatiza la fe y también, ¿no es cierto?, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Y viendo a un Dios, ¿no es cierto?, como a mí me fascina este libro, hermano, porque vemos aquí Dios cómo se presenta con Job, ¿no es cierto?, y tienen una conversación que quien hasta el día de hoy quisiera tener, hermano amado, esa linda oportunidad, no sé, de estar Dios cara a cara. Bueno, en el suceso de Job, hermano, no hubieron después palabras de Job. Job mejor se quedó callado. Ahora, cuando nosotros hablamos del libro de Job, vemos en su introducción, para que usted lo vea ahí, de un segundito que aquí, ya. El libro de Job es una obra fundamental de la literatura sapiensal, ¿ya?, en la Biblia. Aborda la cuestión universal del sufrimiento humano y la relación entre el dolor y la fe en Dios, a través de la historia, ¿no es cierto?, de un hombre justo que enfrenta calamidades inexplicables. El libro de Job es un poema épico de la justicia divina de Job ¿no es cierto?, se sitúa en un contexto antiguo, probablemente, y aquí también teológicamente entrando en esa área, hermano, algunos lo asemejan que en el tiempo de Abraham, los teólogos, y la mayoría que nos inclinamos también, no sé si usted tiene otra postura,
que este libro y el tiempo fue en el tiempo de Abraham, ya con los patriarcas, con un estilo de narrativa con diálogo intenso entre Job y Dios. En su contexto, ¿no es cierto?, el libro de Job se encuentra en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, dentro de la sección de los Ketubín. Y los Ketubín, ¿qué son los escritos? ¿Cómo se llaman los libros de los profetas? Neví, Amén, amén, amén. Neevim son los profetas, los escritos de los profetas. Y los Ketubín, ¿no es cierto?, son los escritos poéticos que le llamamos nosotros. Entre, entre Esther y los Salmos, ¿no es cierto?, que está el libro de Job, y se forman parte de los libros sapiensales o de sabiduría. Siempre, por ejemplo, los que están, ¿no es cierto?, van a exponer, dicen, bueno, vamos a leer, ¿no es cierto?, un libro sapiensal o un libro de sabiduría, un libro poético, para darle un poco más énfasis al conocimiento del área teológica, ¿ya? Ahora, en el contexto vemos también como número 2, vemos los eventos claves, ¿no es cierto?, que pasaron en el libro de Job. Incluye la presentación de Job como un hombre justo y próspero, su prueba divina, ¿no es cierto?, por Satán, que resulta en la pérdida de sus bienes, hijo y salud. Su amargo diálogos con sus amigos sobre el sufrimiento y la justicia, ¿no es cierto?, lo encontramos en el capítulo 3 al 37. Vemos todo un diálogo también que tiene con su amigo. Bueno, ahí vemos también qué tipo de amigos nos sirve tener, porque hay amigos que, no sé, lo tiraban para abajo en un momento, oye, hijo, pero estáis pecando, estáis seguros que estáis pecando, o tenía alguna yayita. Entonces, en vez de tirarlo para arriba, como que más lo hundían. También vemos la intervención directa de Dios que confronta a Job, ¿no es cierto?, y a sus amigos. Ahora, quiero yo centrarme, hermano, también un poquito antes de pasar al contexto, ¿no es cierto? Y al propósito, antes del propósito, perdón, quiero de verdad, porque aquí también escuché hace 2 días diciendo que el autor de este libro era hermano Edra, no hermano. Ya algunos han sugerido que fue el Moisés, pero la mayoría de los teólogos, para que usted lo note, creen que fue escrito por el mismo Job. ¿Ya? Él presenta su narrativa, él se presenta como una persona, perdón, como en tercera persona, ¿ya? Así que póngala ahí, antes de decir el propósito, que la mayoría de los teólogos ya afirman que fue en el tiempo de Abraham, póngala ahí, fue en el tiempo de Abraham, y que también, ¿no es cierto?, lo escribió el mismo Job, escribiendo su narrativa como en tercera persona. Ahora, se adjudica la fecha de Job al tiempo de los patriarcas, ¿no es cierto?, como dije, antes de que Moisés sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El propósito, ¿no es cierto?, en el contexto, el propósito del libro de Job es explorar el misterio del sufrimiento, especialmente el de los justos, cuestionando la idea, y aquí va a sonar un poquito fuerte, porque recuerde que la teología, cuando hablamos de método de clasificar alguna enseñanza, alguna doctrina, lo que pasó con Job rompió toda la lógica teológica, ¿ya? Especialmente en la del justo, cuestionando la idea simplista de que el dolor es siempre castigo, porque recuerde que en el ámbito teológico pone en la arma teología, o también, ¿no es cierto?, en la esta del pecado, vemos que tiene una consecuencia y tiene una estructura de llevarla a cabo, pero aquí vemos que completamente esa idea se refuta, hermano, con el libro de Job. ¿Por qué? Porque todo teólogo dice que toda tiene una causa y un efecto, que el pecado, ¿no es cierto?, produce el sufrimiento, que el pecado produce juicio, pero aquí completamente en el suceso de Job se cae esta teoría teológica simplista. ¿Por qué? Porque aquí vemos un hombre justo, piadoso, ¿no es cierto? Y un hombre que, como lo representa en el capítulo 1, si usted se va a ir conmigo, y vámonos al libro de Job, y mire la expresión, cómo empieza el libro, si alguien tiene el libro de Job. Mire, dice de esta manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, mire, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de se puede decir, una teología simplista, ¿no es cierto?, diciendo
de que tiene un origen, tiene un inicio el pecado, ¿no es cierto? Y en esta estructura, como la van a poner la armateología, inmediatamente con la historia y la narrativa y el suceso que ocurre en Job, hermano, se rompe completamente el esquema teológico. Porque Job, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir, era un hombre justo, era un hombre recto y un hombre, ¿no es cierto?, temeroso de Dios. Por eso hablamos de que siempre el castigo, ¿no es cierto?, es por el pecado, revelando la sabiduría, la soberanía de Dios que trasciende la comprensión humana. ¿Ya? Y vamos a quedar hasta ahí, hermano, porque estaba viendo la hora. Sí, hermano, tengo que entregar un trabajo, ¿ya? Vamos a dejar hasta ahí, hermano, porque me están avisando, hermano amado, que tengo que entregar el segundo trabajo. Hermanos, vamos a dejarlo hasta el propósito, vamos a dejar en el contexto del libro de Job para que usted quede ahí, hermano, y vamos a seguir el miércoles. Y recuerde que este miércoles, para que todos se puedan conectar, mis queridos hermanos, recuerde que este miércoles vamos a pasar sí o sí la clase de contingencia, ya, de noticias y acontecer cristiano. Sobre esta misma contingencia y lo que vamos a pasar también este tema sobre el tema de la IA, para que pueda estudiar un poquito sobre esto, de la IA, qué es la IA, ¿ya? Y qué es también, para que estudie también, eh, ¿alguna vez han escuchado hablar de la energía cuántica? Si alguien me puede ayudar con eso, ¿alguien ha escuchado hablar de la energía cuántica? Yo no. Ya, vamos a hablar de eso, hermano, y estudia un poquitito de cómo lo invisible, porque esto totalmente, hermano, es invisible. Por ejemplo, para estar terminando, hermano, es que tengo que entregar un trabajo ahora, hermano, ya estoy en un proceso de prueba y de trabajo, hermano, yo terminando la maestría. Entonces tengo que entregar un trabajo ahora a las 9:30, pero me atrasé un poquitito y yo no les dije al principio de la clase. Ya, bueno, para poder darle a conocer lo que está pasando con lo acuántico, hermano, lo acuántico es todo lo invisible. Por ejemplo, la IA y todo este proceso de conocimiento, ya sea la inteligencia artificial, hermano, está produciendo de la nada ciertos, se puede decir, valores o ciertos fenómenos que se hacen visibles. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, por ejemplo, una tetera, sabemos que para hervir el agua, ¿no es cierto?, pasa de un proceso de 0 grados, ¿no es cierto?, a un grado de temperaturas, ¿no es cierto?, de calor, se puede decir, pasa al grado 1, pasa al grado 2, pasa al grado 3, pasa al grado 4, ¿no es cierto? Pero con la energía cuántica del proceso del 0 pasa inmediatamente al 100. Es como poner un auto a echarlo a correr en carrera, hermano, para que pueda entender un poquitito esto. Por ejemplo, un auto, usted con la tecnología cuántica que se está generando en los vehículos, antiguamente usted para pasar a primera, ¿qué tenía que esperar? Una revolución, un kilometraje que fuera 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y pasa a segunda. En, la, en lo cuántico, un auto cuántico rompe la barrera de la física, que de un estado de 1 kilómetro pasa inmediatamente a 100 kilómetros, se puede decir, por segundo. Y en ese periodo de la cuántica hay un periodo que se llama que es incierto. Y este mundo invisible quieren tratar de traerlo a lo visible. Estoy solamente dando una introducción a lo que vamos a hablar. Y todo esto, hermano, tiene que ver con portales demoníacos. Así que va a estar muy buena el miércoles, hermano, esto sobre la energía cuántica, hermano, porque rompe toda la ley física, incluso la gravedad. Y lo están ocupando y el hombre está jugando a ser Dios, hermano. Están creando embriones, están creando cápsulas, hermano, para poder experimentar con moléculas, ya sea con óvulos de la mujer, ¿no es cierto? O con, se puede decir, con el semen del hombre, hermano, y están creando cosas. El hombre ya está jugando a ser Dios. Y de verdad, hermano, lo que vamos a hablar el miércoles lo vamos a meter, se puede decir, como un poquito más al ámbito espiritual. Lo vuelvo a decir, la energía cuántica de un estado de pasar de uno, eh, en lo natural nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la cuántica usted cuenta de uno y pasa inmediata a 100. Pero ¿dónde están los otros números? No sé si me está entendiendo el concepto.
que ahí lo vamos a explicar detalladamente, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de la IA y vamos a hablar también de la Agenda 2030, porque algunos dicen que la Agenda 2030 se aplazó al 2050, algunos dicen que la Agenda 2030 se aplazó al 2040. No, hermano, esta noticia de verdad que están, y esto solamente la gente, la élite nomás, pueden se puede decir, ellos dan este veredicto si quieren sacar a luz todas estas cosas ocultas. Recuerde que las mayores, se puede decir, gente de peso, de plata, adinerada, hermano, hay muchas cosas ocultas que ellos hacen. De hecho, ellos están, me atrevería a decir, hermano, muchos de ellos, para no meter escepticismo también a este tema, ¿ya? Ellos están más avanzados en lo espiritual que incluso hasta nosotros mismos, que vamos a la iglesia y creemos en el mundo espiritual y vamos a hablar de todas esas cositas. Así que, mis hermanos amados, estoy un poquito yo atrasado. Ruego otra vez que me sean perdonando, queridos hermanos. Hasta aquí vamos a dejar la clase, vamos a terminar el libro de Job. Ya como pasamos solamente 2 diapositivas, vamos a pasar el libro de Job más tranquilamente, pero vamos a dejar 1 hora de noticia para el día miércoles. Así que, mis hermanos amados, inmediatamente voy a dejar de compartir aquí. Si alguien, mi pastor Jaime, estuvo ahí, mi pastor Jaime, Amén. si puede Amén. orar, hermano, y entregamos esta clase. Amén. Amén. Muchas gracias, siervo, por la bendición. Amén. Eh, Demos gracias a nuestro Dios Padre, bendito y eterno Señor. Delante de tu presencia, Dios mío, nos presentamos este grupo, Dios mío, Padre, de hombres y mujeres, Señor, que te amamos, que creemos en ti, Señor, en tu palabra. Gracias, Dios mío, por este tiempo de poder compartir, Dios mío, con nuestro Maestro, la enseñanza, Dios mío, de los libros que se han podido revisar, Señor eterno. Que sea usted dándole más sabiduría a Él y también a cada uno de nosotros, amado Dios. Nos despedimos, Señor eterno, unos de los otros, pero no de tu presencia, Padre, confiando que su presencia va a estar con nosotros en todo momento. Con la gracia de su nombre le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga.